Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder, con usted Norman Coronel, y el día de hoy estamos con un invitado especial, el profesor José Antonio Saavedra Calderón, profesor de Relaciones Internacionales y ex graduado pues, de la Universidad de París y de otras universidades aquí en el Perú. Profesor, doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Después de muchas lunas. Así es, mi apreciado Norman Coronel, yo siempre contento de estar una vez más en este programa. Le agradezco. Y la disculpa del caso a los que nos siguen. Empezamos a las 9, tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero aquí estamos. Vamos a concluir con el programa del día de hoy. Vamos a empezar otra vez el programa, tal como Perfecto. empezamos. Pero me gustaría, antes de empezar, poner un poquito de contexto. Hoy, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar, bueno, más que entrevistar, de conversar, porque este programa no es periodístico, es un programa de opinión, de conversación, y estuvimos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay, quien habló sobre el problema del Western Sahara o Sahara Occidental, como lo conocemos, que es un territorio nada pequeño, y poco conocido quizá para muchos, pero que es un territorio mayor en tamaño incluso que el Reino Unido. Es grande, ¿no? Y que alberga pues a la población saharaui, y que además es un territorio rico en fosfatos y obviamente también tiene acceso al Atlántico con unas playas sin duda maravillosas, ¿no? Porque está frente a las islas Gran Canaria de España, ¿no? Pero bueno, los detalles ya nos dará el doctor. Me voy a permitir, en todo caso, proyectar brevemente el mapa para ubicarnos. Ahí está el Western Sahara, ¿ven? La parte un poquito marrón, está justo al sur de Marruecos y que actualmente, voy a decirlo, está básicamente bajo control de Marruecos. Toda esta zona está básicamente bajo el control del rey del Marruecos. Pero bueno, aquí tenemos otra perspectiva el día de hoy y es por eso que gracias por su participación, estimado doctor. Coméntenos brevemente los rasgos esenciales, a qué nos referimos con el Sahara Occidental, cuál es la característica propia y qué busca la población saharaui, y lo más importante, cuál debe ser la postura del Perú frente a esta población y a sus reclamos. Ok, la postura del Perú ya existe. Como lo decía, lo importante es que entendamos que la política pública de un país, la política exterior, que refleja la política interna y toda su historia y sus principios, tienen que ser conocidas para que de esa manera, ¿no? y además consideradas para poder tomar una postura sobre asuntos sumamente delicados, ¿no? Porque cuando hay temas territoriales de soberanía, hay una cierta, digamos, sensibilidad que el Perú tiene que actuar, ¿no? En consecuencia, con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, ¿no? Con esa neutralidad que caracteriza a la política exterior del Perú, ¿no? No se trata de tomar partido por un lado o por otro lado. En todo caso, la política del Perú en este tema particular tiene que tener en cuenta, o tiene que tenerse en cuenta, que el Perú es consecuencia de de un proceso de separación, de independencia, ¿no? Y que desde el momento en que comenzamos a forjar la República, tuvimos en cuenta y pedíamos, ¿no? Y reclamamos esta categoría que se llama la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que gracias a esa libre autodeterminación somos lo que somos, ¿no? Entramos a un proceso de reconocimiento de otros estados que fue una lucha intensa que tomó muchos años, ¿no? Hasta 40, 50 años, por ejemplo, nos tomó que España nos reconozca como tal. Y en general los países, consecuencia de este tipo de independencias, son pues en armonía con estos principios justamente, ¿no? Son los principios de autonomía, de libre determinación de los pueblos, son opuestos al principio de integridad territorial, que generalmente son las metrópolis, las monarquías las que tienen esos principios. El otro principio que es pertinente en este caso es justamente el del referéndum, ¿no? Cuando el Perú, en el año 84, al terminar la guerra en el Tratado de Ancón, inició un nuevo capítulo de su historia republicana, que era la recuperación de Tacna y Arica. Nosotros sabemos por nuestra historia, por nuestras lecturas, por nuestro aprendizaje, lo difícil y lo doloroso que fue para nosotros luchar por este famoso referéndum, que se aplazaba, que había una parte que intentaba ganar el tiempo, se hablaba de la chilenización, es decir,
una serie de aspectos en los cuales nosotros como peruanos sabemos qué significa, ¿no? Ahí está Basadre, incluso Miguel Rodríguez también toma postura sobre este particular en su momento. Entonces, lo que quiero decir es que para nosotros abordar el asunto del Sahara Occidental no simplemente se puede reducir a una cuestión de oferta y demanda o porque un país en estos momentos está teniendo una mayor dinámica en ese tema y nos tenemos nosotros que entregar, ¿no? El entreguismo de nuestros recursos, de nuestras posturas y de nuestros principios en política exterior a una cuestión coyuntural. Esto tiene que tener un cierto cuidado y una responsabilidad, una objetividad y mucha prudencia sobre todo. El Perú ha venido construyendo su política exterior, ¿no? En lo que se refiere a este tema con mucho cuidado, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito bilateral. Y lo que he querido explicar ante tu pregunta, Norman, es que siempre se tienen que tener en cuenta nuestros principios, nuestra historia, al momento de abordar las diferentes problemáticas que existen en el ámbito de las relaciones internacionales. Clarísimo. Ahora, yendo un poco a analizar el fondo y bajo quizás la mirada un poco del realismo político, teoría muy conocida dentro de las relaciones internacionales, sabemos pues que actualmente gran parte, bueno, todo el Sahara Occidental básicamente, o más del 80% está prácticamente bajo dominio, bajo control de Marruecos. Entonces, pensar un poco, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo viró un poco a la descolonización, ¿no? En todo caso, el Sahara Occidental, bajo esa perspectiva, seguiría en todo caso todavía bajo colonia prácticamente de Marruecos, en este caso. El tema que yo le planteo es que si pensamos, si bien es cierto, la autodeterminación de los pueblos, sin duda es un principio que nos ha servido al Perú. Tuvimos Jaén, por ejemplo, Tumbes y Maynas, yo soy de allá, decidieron ser parte del Perú. Entonces, obviamente, es un principio que nos ha servido como en nuestra historia, ¿no? Pero actualmente, aplicarlo, la aplicación de este va a traer problemas respecto a muchos países, ¿no? Yo estoy seguro si se pregonara y se quisiera aplicar este principio, el soft law, como le llaman, o en lo que se ha convertido en todo caso, por ejemplo, el espacio catalán en España sería independiente. Le decía también previamente el Tíbet, que es un territorio ocupado, que China lo ha ocupado y es un territorio extenso, enorme también, y que si se le sometiera al referéndum, sin lugar a dudas, esa población va a decidir ser independiente. Y por no decir otros casos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, dada la realidad actual tal como está, el Sahara Occidental está bajo el control del rey de Marruecos. ¿Qué posibilidades hay de que eso cambie? Porque, claro, hay también que dice Algeria tiene muchos intereses y no intereses poco interesados, al contrario, en tener ahí un grado de intervención y de participación. Sí, y yo creo que en estos asuntos, en este tipo de asuntos, en lo que a mí me corresponde, siempre trato de tener cuidado con ciertas afirmaciones categóricas, ¿no? Es verdad, podríamos decir y poner al lado el principio de la libre autodeterminación, pero no podemos negar su vitalidad y su pertinencia y su actualidad. En el caso del Kosovo, en el caso de Crimea, en el caso de Rusia con Ucrania, en el caso de Cataluña, ¿no? En los últimos años. Entonces, vamos a encontrar, dependiendo de la postura que adoptemos, en algunos casos podemos estar a favor de la integridad territorial y en otra en función de la libre autodeterminación. Efectivamente, eso dependerá de los intereses de los estados, pero estos intereses tienen que ser claros y objetivamente explicados. Lo que no se puede decir, ¿no?, es tomar una postura como si fuera la única, la cierta y la que se tiene que imponer. Porque en ese sentido nosotros tenemos una línea que hemos venido desarrollando. Tenemos en el ámbito multilateral y en el ámbito bilateral. En el ámbito multilateral, el Perú ha tenido siempre una postura a favor en Naciones Unidas del reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación. Mientras que en los últimos años, me parece en el año 2006, cuando el Perú era
miembro no permanente del Consejo de Seguridad, estuvo a favor ya no tanto del referéndum, sino más bien a favor de una misión de las Naciones Unidas para que siga haciendo los mejores esfuerzos de encontrar condiciones para un referéndum. Mientras que en el ámbito bilateral hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Del reconocimiento al pueblo saharaui a través de los gobiernos de Belaúnde y de García. Y no creo que Belaúnde y García no hayan tenido la realpolitik como un instrumento del ejercicio del poder en sus mandatos, ¿no? Sobre todo de Belaúnde, con una práctica de solidaridad continental en el caso de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Esto cambió en los años 90, en realidad, o digamos que tiene su origen no hace 50 años, sino incluso más atrás. Pero lo cierto es que desde la opinión de la Corte de la Internacional de Justicia, la opinión consultiva, desde la declaración de independencia de los saharaui, es que aparece esta famosa Marcha Verde. Entonces, los que están a favor de una postura celebran esa Marcha Verde, pero hay que saber explicarlo también. En lo que se refiere al Perú, tuvo, como muchos países en estos años, una postura a favor del reconocimiento. Eso cambió en los años 90, con la caída pues, del muro de Berlín, ¿no? Con el fin de esa confrontación entre dos grandes potencias, ¿no? Entre ese retorno de los Estados Unidos con fuerza, que hizo que Marruecos iniciara una campaña destinada a recuperar ese espacio que había perdido en los últimos años. En el Perú tuvo, por ejemplo, efecto en el año 96, durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Situación que continuó hasta el gobierno de Castillo, que es una tercera etapa. Lo que no quiere decir, y yo recuerdo, siempre haber encontrado diferentes representantes, conferencias, seminarios, embajadores en misión, como se les llama, de los saharaui que estaban aquí en el Perú, que tenían cartas que habían sido firmadas por diferentes políticos que en sus campañas se comprometían al reconocimiento. No se puede ser categórico en estas cosas, porque la dinámica de este reconocimiento está vigente todavía. El asunto cambia cuando gana Castillo, ¿no? Porque se restablecen las relaciones a través de un canciller de una amplia experiencia, 2 veces canciller en ese momento, ¿no? Y de mandatos regulares, no de 20 días, ¿no? En el cual lo que hizo fue restablecer estas relaciones en armonía con la propia política exterior del Perú, ¿no? Quizás lo provisional, ¿no? La sorpresa se da en coyuntura unos meses después, que es lo que llama la atención. Hay que saber explicar la postura del Perú, neutral, cuidadosa y prudente, ¿no? Que no genere efectos totalmente contrarios a lo que puede ser una postura apasionada o una postura probablemente de parte, que sea así en realidad. Ahora, a mí lo que me sorprende en todo caso es que, si bien es cierto, Donald Trump fue quien básicamente reconoció prácticamente la soberanía de este espacio bajo el paraguas de Marruecos, incluso, si mal no recuerdo, tiene un consulado allá. El problema es que, o se esperaba quizás que Biden revierta esa decisión, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, hay de algún modo otro un apoyo tácito, implícito ahí, ya no solo de los republicanos, sino también de los demócratas en Estados Unidos, y esa fuerza que todavía no se puede negar, Estados Unidos es una de las grandes superpotencias, es la más grande todavía, entonces hace pues que esta posibilidad de que los saharauis, como usted lo llama, puedan tener ese referéndum que siempre lo han buscado, que el derecho internacional lo ha reconocido, pero que nunca se dio y probablemente por muchos años no se dé, ¿no? Claro que sí. Y generalmente en la política de los Estados Unidos, los presidentes adoptan sus decisiones y la gente espera que va a cambiar, pero no es tan fácil de decirlo. En el caso de Cuba, por ejemplo, Trump tomó decisiones, cuando entró Biden se esperaba que iban a cambiar y tampoco cambiaron. ¿No? Es un poco la lógica, ¿no? Que yo hago las cosas, el que viene después dice, ok, yo las podría cambiar, pero tienen que darse razones justificadas, ¿no? Intereses de Estado, no por una cuestión individual, o sea, no por una cuestión de amistad o de amistad. En el caso que habla sobre si efectivamente
¿cómo vamos a encontrar una solución a este problema del Sahara Occidental? ¿No? Ok, pero eso no quiere decir que lleve al Perú a sumarse a una posición que no sea neutral o que sea de favor, ¿no? O que cambie coyunturalmente de una manera tan, digamos, inusual, que va a generar el impacto totalmente contrario, porque ¿qué es lo que pasó con ese comunicado del mes de agosto, en la época de Miguel Rodríguez? Lo que sucedió fue que después que rompió las relaciones y lo desconoció, que no se podía, la convención de Montevideo del año 33, si mal no me equivoco, regula que no se puede ir atrás en el desconocimiento de un Estado, es decir, ese comunicado como tal incluso era contrario al derecho internacional. Pero lo que quiero decir, el convenio de Montevideo del 33, me parece, pero lo que quiero decir, que el resultado de ese acto, ¿no?, por el cual renunció, porque no hay otro camino, porque no era lo que, es decir, tú no vas a llegar a administrar para hacer todo lo contrario de lo que te están pidiendo. En consecuencia, ¿cuál fue el resultado? El presidente Castillo viajó a la Asamblea General y dio un discurso donde lo reconoció a un nivel en el cual no se había dado antes en la historia del Perú. Es decir, el reconocimiento antes era desde aquí, ¿no? El enfriamiento de las relaciones bilaterales, pero el efecto de haber hecho eso fue todo lo contrario. Entonces, eso no es realpolitik. Correcto. Eso es un error, Ahora, ¿no? bien, ahora vamos a otro tema un poquito más práctico quizás, asumiendo que algún momento llegase ese referéndum. Otra dificultad en todo caso que alguien anotaba, un especialista en derecho internacional anotaba, es que, a ver, la dificultad técnica y práctica de que ese referéndum se pueda dar. ¿Por qué? Porque los saharauis no son son alrededor de 600,000 habitantes, creo, y hay evidentemente también otros que no están en la parte, sino que están en la parte de los campos, ¿no? Hay campos ahí todavía en la parte este, imagino. Pero el problema que es que hay bastante marroquí jóvenes que han nacido y han crecido ahora y que son más en población que los propios saharauis. Entonces, esa dificultad para llevar una determinación, entonces, si alguien ha nacido ahí, ha crecido ahí, evidentemente se siente con derecho también a la tierra. Entonces, en un referéndum, incluso si se diera, podrían de lejos perder también esa posibilidad de lograr la soberanía que tanto esperan. Totalmente de acuerdo, pero con dos comentarios adicionales. Cuando se realiza un Adelante. referéndum en este tipo de circunstancias, ¿no? Cuando se hace un referéndum en este tipo de circunstancias, lo que se establece es primero, no, bueno, no quiero decir lo primero, pero entre las primeras decisiones que se tiene que tomar es, bueno, ¿quiénes van a votar? Los Esa que es la nacieron en discusión, claro. los que nacieron en los últimos 6 meses, 8 meses, o, o la población que va a votar es la población que nació entre tal y tal etapa. Con este argumento, Ojo, ¿no? que la población mayor a 21 años sería marroquí. En esta zona sería mayor a la población saharaui mayor a Pero, 21 años. pero esa población que va a votar tiene que tener un acuerdo, pues. No, Claro, no se puede imponer población que yo decía que vote. Entonces, incluso si ese referéndum se logra dar, tiene que tener los acuerdos para establecer qué zonas o qué edades son las que van a votar. Entonces, no es tan fácil decir que si hay un referéndum lo ganan, porque previamente tiene que haber un acuerdo sobre las condiciones en las cuales se van a dar correcto. esa población que va a votar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que al ser un problema de un territorio de esta naturaleza, ¿no?, que está en el ámbito multilateral de las Naciones Unidas, es sin duda, donde además existe esta misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, que se llama el MINURSO, es una solución que va a pasar por el marco de las Naciones Unidas. No se va a dar necesariamente entre dos partes, ¿no? O sea, no se puede decir que una de las partes ya prácticamente decidió y ganó, porque puede ser digamos, una apreciación ficticia.
Correcto. A eso lo quiero decir, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? El tema es que, sin lugar a dudas, hay también intereses de Algeria, de acuerdo a muchos entendidos. Algeria estaría un poco asusando también a al Polisario, como se llama, y a los saharauis, para que puedan, pues, lograr ese sueño que tienen de ser una república independiente, ¿no? Pero bueno, son temas que a mucha gente le ha interesado por lo visto y te agradezco por tu tiempo, estimado José Antonio. No sé si quieres agregar algo más, como siempre. Una cosa sí voy a decir también, yo diciendo el tema de la libre determinación del pueblo ucraniano y de Kursk, yo pienso que eso es una orquestación putinesca que ha hecho para poder imponer, pero será materia de otra conversación en que en su momento ojalá tuvieses el tiempo para poder hablar, que me parece magnífico también esa posición, porque es una posición distinta a lo que cada día a veces se escucha, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que no quiere decir, o sea, independientemente de qué lado uno pueda opinar, lo que no quiere decir que esté en desuso el principio de la libre autodeterminación, ¿no? Perfecto, Bueno, perfecto. lo que quería decir es que la última palabra no está dicha todavía en la situación del Sahara Occidental. Y de otro lado, que es verdad, existe un asunto entre Marruecos y Argelia, ¿no? Pero ese es un asunto de Argelia y Marruecos. No tenemos nosotros que ponernos bajo ninguna, digamos, representación en este problema, sino todo lo contrario, tener cuidado. Y yo creo que ha habido un consenso en varias conferencias y en varios seminarios de que en estos momentos de gestación de un nuevo orden internacional, de una recomposición de las relaciones internacionales, ¿no? De un eventual fin de la guerra entre Ucrania y Rusia que pueda reconfigurar los equilibrios de poderes, ¿no? Creo que hay un consenso que el Perú tiene que mantener la neutralidad y el mayor cuidado de no ponerse ni tanto a la derecha ni tanto a la izquierda, ni tan cerca que se queme, ni tan lejos que se enfríe. Entonces, estas posiciones apasionadas muchas veces hay que siempre mirarlas con cuidado, ¿no? Para que no afecten el interés nacional. Qué interesante lo que acaba de mencionar, estimado, porque mira, justamente el otro día debatíamos en esta nueva reconfiguración del orden global y vemos, pues, por ejemplo, que el Perú está prácticamente con el megapuerto de Chancay en una encrucijada, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Entonces, ahí la importancia de la diplomacia de tener una postura neutral, porque claro, nosotros como país no tenemos un peso importante todavía dentro del mundo, ¿no? Esa es la realidad, somos pequeños y cuando los bloques grandes o los países grandes pelean, evidentemente, se alinean a intereses y al Perú, sin duda, probablemente la neutralidad es algo que le va a ayudar a gestionar mejor su comercio internacional y sus relaciones con los países, ¿no? Totalmente, ¿no? El puerto de Chancay, ¿no? Como tema central para nosotros, no puede llevarnos pues a la ruptura de las relaciones ni con China ni con Estados Unidos, ¿no? O al desconocimiento de su existencia. O sea, Correcto. esos son extremos, ¿no? Perfecto. Bueno, estimado José, te invito, hablaremos sobre el tema de Rusia, que ojalá, yo creo que tú y yo compartimos el deseo de paz, eso sí, de todas maneras, ojalá que ya se llegue a un acuerdo. Y bueno, pues hablaremos de eso, te comprometo para hablar de eso, que yo sé que tienes una postura muy interesante respecto a ello también, y creo que, como te dije, yo no soy periodista, así que este es un lugar donde conversamos, hablamos con gente como tú, entendida en la materia, y los escuchamos. Y muchas gracias por tu tiempo. Palabra final. Una vez más. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, José Antonio. Con ustedes, pues ha sido el doctor José Antonio Muchas gracias. Saavedra, Muchas gracias. especialista en relaciones internacionales, profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola y otras universidades. Muchísimas gracias. Los que pueden suscribirse, bienvenidos. Muy buenas noches.